Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer una lectura comentada del tema 17, el franquismo. Vamos a lo de siempre, voy a ir leyendo párrafo por párrafo y voy a ir explicando un poquito las partes que necesiten explicación. Si habéis visto los otros vídeos, entiendo que ya estáis bastante familiarizados con el tema. Bien, vamos a leer la introducción. Se conoce como franquismo al periodo comprendido entre la victoria nacional en la Guerra Civil el 1 de abril de 1939 y la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. Fueron 36 años de régimen, en los que, a pesar de las transformaciones que sufrió, mantuvo siempre su carácter dictatorial. Franco no tuvo otra legitimación más allá de la victoria en la guerra. Él mismo afirmó que sólo respondería ante Dios y ante la historia. Ejerció el poder ejecutivo, pero controló a su antojo los otros dos. Reprimió a todos los movimientos que pudieran ponerlo en cuestión. Franco tuvo el apoyo de la tradicional clase dominante española, los terratenientes, el clero, la nobleza y la burguesía conservadora, pero también de buena parte de las clases populares, especialmente campesinas, de las clases medias y de la pequeña burguesía. En sus inicios, este apoyo pudo entenderse por el deseo de un régimen político fuerte tras el caos de la guerra civil y, por supuesto, por la falta de libertad y el miedo a las represalias. Bueno, esto es una introducción al uso estándar, citamos las fechas de comienzo y de fin, de fechas exactas, y vemos por qué la dictadura de Franco es una dictadura, ¿no? La justificación o legitimación, la acumulación de los tres poderes, la represión y, por último, el apoyo de la amplia mayoría del pueblo español. Esto es una cosa que hay que señalar, ¿vale? La amplia mayoría del pueblo español apoyó a Franco. Bien, vamos a leer el desarrollo. Este desarrollo vais a ver que es un poco extraño, no es exactamente cronológico, sino que vamos a hablar de todos los temas que desde la coordinación de la EBAU nos piden. Vamos a repasarlos, los veis subrayados ahí: fundamentos ideológicos, leyes vertebradoras, un pequeño párrafo para el desarrollismo y luego uno muy largo que es el de posición internacional, que está partido en párrafos, ¿vale? Pero es todo eso hasta el final y luego por último la conclusión. Bien, vamos a leer el primer párrafo del desarrollo. Podemos comenzar hablando de los fundamentos ideológicos del régimen, que hasta los años 50 fueron el tradicionalismo, una visión política fuertemente antiliberal y anticomunista; el nacionalcatolicismo, que como su nombre indica sugiere la unión en el destino de la patria y de la fe; el fascismo grandilocuente, al menos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial; el militarismo, con presencia de militares en los gobiernos y con la asunción de los valores castrenses de orden y disciplina. Durante las siguientes décadas, esta ideología se fue suavizando, como vemos en el cambio de nombre del Partido Único, de Falange Española Tradicionalista a Movimiento Nacional, o la autodenominación del Estado, de Nacional Sindicalista a Democracia Orgánica. Bueno, la ideología del régimen, como os he dicho, en todos los párrafos vamos a ver cómo hay una evolución de cada una de las cosas de las que vamos a hablar. Hablamos de la ideología profundamente, de corte fascista a los inicios, a suavizar un poquito estos conceptos, ¿vale? Bien, seguimos con el segundo párrafo. Vamos a hablar ahora de las leyes vertebradoras. Como es muy largo, vamos a leer solamente las 4 primeras, ¿de acuerdo? Bien, comienzo a leer. Hablaremos ahora de las leyes vertebradoras del régimen. Franco siempre renegó del término Constitución, que le recordaba al liberalismo político del que quería alejarse. En su lugar, dotó a España de las leyes fundamentales, 7 en total, en cuya evolución también vemos la transformación del régimen. Bien, la primera ley, Fuero del Trabajo, de 1938, inspirado en la Carta del Lavoro del fascismo italiano. Fuertemente paternalista, recortó los derechos de los trabajadores, prohibió todos los sindicatos y los sustituyó por el sindicato único o vertical. Segunda,
Ley de Cortes de 1942. Las Cortes eran un órgano consultivo formado por unos 500 procuradores. Tercera ley. Fuero de los españoles de 1945, un catálogo de derechos civiles que, en realidad, consagraba el carácter autoritario del régimen. Ley del referéndum, 1945. Solo hubo 2 elecciones durante el franquismo y una de ellas fue precisamente la quinta, y aquí es donde vamos a cortar. Bueno, en el franquismo, como dice ahí, no hay constitución. Ninguna constitución, porque constitución a Franco le suena a liberalismo político, que él considera que es uno de los males que han aquejado a España desde el siglo XIX, especialmente en el siglo XX con la República, ¿no? El liberalismo es un error y hay que desterrarlo también desde el punto de vista terminológico. Así que tiene leyes, 7 leyes en total que marcan un poquito la evolución del franquismo. El fuero del trabajo, ¿vale? La ley de Cortes, el fuero de los españoles y la ley de referéndum, ¿vale? Bien. Seguimos leyendo. Vamos a leer ahora a partir de la quinta ley. Quinta ley. Ley de sucesión. España quedó como un reino sin rey, cuyo jefe vitalicio sería Franco. Sexta ley. Los principios del movimiento. De 1958. Esta ley consagró al Movimiento Nacional como partido único. Es importante mencionar otras leyes que surgieron durante los 60, como las de la libertad de prensa del 66 o la libertad religiosa del 67. Séptima ley. Ley Orgánica del Estado, 1966. La segunda sometida a referéndum. Suprimió los escasos elementos fascistas que quedaban. Separó los cargos de jefe del Estado y de presidente del gobierno. Franco detentó ambos hasta 1973, cuando le sustituyó el almirante Carrero Blanco en la presidencia. Carrero fue asesinado por ETA el 20 de diciembre de ese año. Quedaron, pues, Juan Carlos de Borbón como jefe del Estado y Arias Navarro como presidente del gobierno. Bien. Como veis, nos piden que mencionemos todas las leyes y tenemos que aprovechar para meter información como sea, ¿no? La sexta, la quinta, la sexta no tienen mucha historia, pero en la séptima aprovechamos para ver el recorrido político de España. Franco es jefe del Estado y presidente del gobierno hasta el 73, que es solo el jefe del Estado, y luego al presidente del gobierno ETA lo mata y ponen a Arias Navarro como presidente. Después, cuando muera Franco, se va a quedar Juan Carlos I como jefe del Estado. Vale, vamos a hablar ahora del desarrollismo económico del milagro español de los años 60. El momento decisivo, leo ya, el momento decisivo en la evolución del franquismo es la entrada en el gobierno de los ministros tecnócratas del Opus Dei a finales de los 50, que capitanearon el desarrollismo económico. Gracias a su gestión se obró el famoso milagro español. Los cambios económicos y sociales fueron poniendo poco a poco las bases para futuros cambios políticos. Mirad, como veis, si veis otros temas de otros institutos, veréis que este apartado es significativamente más pequeño en nuestro tema, ¿vale? Es por hacer que este tema sea un poco más técnico, porque aquí hablar del desarrollismo español no le va a dar tanta calidad al tema. Simplemente mencionamos qué ocurrió, ¿vale? Y quiénes fueron los causantes, los ministros del Opus Dei, y que sentó las bases para futuros cambios políticos. Bien, comenzamos ahora con el final del tema, la recta final del tema, que es cómo se ve a España en el contexto internacional. Tenéis que tener en cuenta que vamos a hacer un recorrido histórico desde el principio del régimen hasta el final, ¿vale? Bien, leo. Voy a cortarlo en párrafos, ¿vale? Está cortado en párrafos, de hecho. Leo. La evolución interna del régimen fue en paralelo a la transformación de la posición y la imagen que tuvo España en el contexto internacional. En los primeros momentos, el gobierno español basculó entre las posiciones neutral y no beligerante, aunque, por ejemplo, mandó a la División Azul para ayudar a Hitler a invadir la Unión Soviética.
Cuando los aliados dieron signos de poder ganar la guerra, Franco cambió su estrategia. Sustituyó en la cartera de Exteriores a su germanófilo cuñado Serrano Suñer y eliminó los alardes fascistas en la propaganda. Pero estas medidas no evitaron que, del 45 al 48, el régimen sufriera la hostilidad internacional. Se impidió la entrada en la ONU, salieron los embajadores y comenzó un brutal bloqueo económico. Bien, si os fijáis, están subrayadas las fases por las que pasa España en cuanto a su posición y la imagen que se tiene de España en el exterior. Vamos a hablar de los primeros momentos, cuando los aliados empiezan a ganar la guerra, y luego del 45 al 48. En los primeros momentos, lo que vimos, Franco apoya a Hitler. Cuando los aliados empiezan a ganar la guerra, Franco cambia la estrategia, cambia a su germanófilo, esto es, afín a los nazis, cuñado Serrano Suñer, y luego del 45 al 48 vienen las consecuencias de haber estado de parte de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, que es el bloqueo económico y el aislamiento español, que coincide precisamente con los años del hambre. Bien, sigo leyendo. Con el recrudecimiento de la Guerra Fría, sin embargo, los aliados empezaron a valorar el ferviente anticomunismo de Franco. A finales de los 40, pues, el aislamiento se suavizó y comenzó a prepararse la entrada de España en el concierto político occidental. Este proceso culminó con las 3 victorias diplomáticas de los 50. Primero, la firma del concordato con el Vaticano. Segundo, la entrada en la ONU de España en el 55. Tercero, los acuerdos de cooperación con Estados Unidos. Los americanos mandaron la ayuda económica y militar que no había llegado con el Plan Marshall a cambio de la instalación de 4 bases militares en el territorio español. El broche final lo puso la visita del presidente Eisenhower en 1959. Bueno, seguimos viendo, veis que en este párrafo hablamos de 2 cosas a finales de los 40 y en los 50. Vemos como la Guerra Fría, que es la lucha entre el bloque comunista liderado por Stalin y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Para Estados Unidos, España va a ser un aliado. Ha sido un enemigo y ahora es un aliado contra Stalin, ¿vale? Por eso le permite las victorias diplomáticas de los años 50. El Vaticano, que refrenda esa unión de patria y fe que es el nacionalcatolicismo, la entrada por fin en la ONU en el 55 y la cooperación con Estados Unidos. Estados Unidos, por así decirlo, nos da la bendición y nos habilita para una vida internacional, ¿vale? Para una vida normalizada en el contexto del concierto internacional, ¿vale? Bien, terminamos con el último párrafo, que en realidad habla de los 60 y de los 70, ¿vale? Voy a leerlo. La expansión económica y la modernización del país de los 60 trajeron la inversión extranjera y el turismo. Sin embargo, España seguía siendo, a los ojos de las naciones democráticas, un país dictatorial donde se vivía con miedo, se encarcelaba a los disidentes o se cargaba contra los estudiantes universitarios. Cabe destacar las manifestaciones en las principales ciudades del mundo para protestar por los 5 últimos fusilados por Franco solo 2 meses antes de morir. Bien, vamos a hablar aquí de todo el final del régimen, desde el 60 hasta el 75, pero desde el punto de vista de cómo nos ve nuestro entorno, ¿vale? Sigue siendo un país dictatorial, ¿vale? Donde se ocurren esas cosas y metemos estos fusilamientos que vimos que ocurren al final, en el 75, como símbolo de que España se está quedando aislada como una dictadura en medio de un mundo que ya abraza la democracia, por así decirlo. Bien, vamos a leer la conclusión, muy genérica como vais a ver. Durante los 36 años de dictadura, el régimen político, la economía y la sociedad experimentaron una serie de transformaciones que hemos intentado describir. En el ámbito político, Franco llevó siempre por bandera el recuerdo de haber salvado a la patria del caos republicano y el peligro comunista, mientras que los problemas que le acuciaron eran siempre culpa de complots que intentaban derribarle. La economía
pasó de la miseria de la autarquía a la bonanza del desarrollismo. La sociedad pasó de vivir con miedo a reclamar cada vez más con más fuerza la apertura, especialmente entre los jóvenes a los que la guerra les quedaba ya muy lejos. Para muchos historiadores, estos cambios se operaron a pesar del franquismo y no gracias a él. Y que lo que hizo el régimen fue ir adaptándose como estrategia de supervivencia. El andamiaje del franquismo se tambaleó con la muerte del dictador tras una lenta e insensata agonía el 20 de noviembre de 1975. La transición a la democracia, tutelada por los herederos del régimen y con la colaboración de todos, permitió que la transformación del Estado fuera relativamente pacífica. Bueno, una conclusión al uso, estándar, hablando de la evolución política, económica y social. Citamos a un historiador que se llama Enrique Moradiellos, que es el que aparece ahí, no aparece citado, a mí porque no me gusta citar historiadores en la EBAU, porque parece que es que nosotros manejamos, leemos normalmente en nuestras casas historiadores para preparar los exámenes de la EBAU. Pero que sepáis que esta cita es suya, la de que los cambios en el franquismo ocurrieron a pesar del franquismo y no gracias a él. Hablamos también de la fecha de la muerte del dictador, lanzamos esa pincelada de esa lenta e insensata agonía. Sabéis que estuvo conectado mucho tiempo a máquinas y tubos cuando estaba ya clínicamente muerto, y anunciamos un poquito ya al final el comienzo del siguiente tema, que es la transición a la democracia. Bueno, un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo.